¿Te imaginas ser arrancada de tu humilde hogar para convertirte en la obsesión de un rey poderoso? Eso fue exactamente lo que le pasó a Catalina, una joven campesina de apenas 18 años que vivía en los valles montañosos de un reino olvidado. Su vida cambió para siempre cuando los soldados reales llegaron a su aldea buscando el tributo anual que exigía el monarca. Pero esta vez, el tributo no serían granos ni oro, sino algo mucho más valioso, una doncella pura que pudiera servir en el palacio real. Lo que comenzó como una terrible injusticia se transformó en una historia de poder, obsesión y supervivencia que cambiaría no solo el destino de Catalina, sino el de todo un reino. ¿Cómo logró una simple campesina conquistar el corazón del hombre más poderoso de la región? ¿Qué secretos guardaba esta joven que la convirtieron en algo más que un simple tributo? ¿Desde qué país nos están escuchando, queridos amigos? Nos encanta saber que tenemos oyentes en toda Latinoamérica y más allá. Si esta historia ya les está intrigando, no olviden suscribirse a nuestro canal porque tenemos muchas historias fascinantes como esta esperándolos. Y ahora, prepárense para conocer la extraordinaria historia de Catalina, la campesina que se convirtió en la obsesión de un rey. En las brumas del amanecer de 1847, en los valles remotos de lo que hoy conocemos como el norte de Ecuador, se alzaba la pequeña aldea de San Cristóbal. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como si temieran ser arrastradas por los vientos andinos. Entre estas modestas viviendas vivía Catalina Mendoza, una joven de 18 años cuyos ojos verdes contrastaban sorprendentemente con su piel morena, herencia de una mezcla ancestral que nadie en la aldea podía explicar completamente. Catalina no era como las demás muchachas de su edad. Mientras sus amigas se conformaban con las tareas domésticas tradicionales, ella había aprendido a leer y escribir gracias a un viejo sacerdote que había llegado años atrás a la aldea. Su inteligencia natural y su belleza poco común no pasaban desapercibidas, pero en San Cristóbal destacar podía ser tanto una bendición como una maldición. La familia Mendoza era humilde pero respetada. El padre de Catalina, don Esteban, trabajaba como herrero y su madre, doña María, era conocida por sus habilidades como curandera. Tenían una pequeña parcela donde cultivaban papas y maíz, suficiente para sobrevivir, pero nunca para prosperar. Como muchas familias campesinas de la región, vivían bajo la sombra constante de las exigencias tributarias del poderoso hacendado local, don Rodrigo Vázquez de Coronado, quien se había autoproclamado señor de toda la región montañosa. Don Rodrigo no era un noble de nacimiento, pero su riqueza y su despiadada ambición lo habían convertido en el hombre más poderoso de los valles. Había llegado desde España décadas atrás con poco más que grandes sueños y una sed insaciable de poder. A través de manipulaciones, alianzas estratégicas y, cuando era necesario, pura intimidación, había logrado hacerse con vastas extensiones de tierra y establecer su propia versión de un reino feudal en estas montañas olvidadas por las autoridades centrales. Su hacienda, llamada La Corona Dorada, era más parecida a un palacio que a una casa rural. Construida en lo alto de una colina, dominaba todo el valle con sus torres de piedra y sus muros altos. Don Rodrigo había rodeado la propiedad con jardines elaborados, fuentes importadas desde Europa y establos que albergaban los mejores caballos de la región. Para los campesinos de abajo, la Corona Dorada era un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Cada año, al final de la cosecha, don Rodrigo enviaba a sus hombres a recolectar tributos de todas las aldeas bajo su dominio. No era solo grano y ganado lo que exigía. También reclamaba una parte de todo lo que consideraba valioso: tejidos finos, joyas familiares e incluso personas cuando lo consideraba necesario.
Los hombres jóvenes y fuertes eran llevados para trabajar en sus campos, y las muchachas atractivas a menudo desaparecían para servir en su casa, aunque pocos sabían exactamente qué tipo de servicio se esperaba de ellas. En el otoño de 1847, algo cambió en las demandas de don Rodrigo. Sus emisarios llegaron con una proclamación inusual. Este año, el tributo principal no sería cosecha ni ganado, sino una doncella pura de cada aldea, seleccionada por su belleza y virtud, para servir directamente al señor de la corona dorada. La razón oficial era que don Rodrigo necesitaba doncellas de confianza para atender a su esposa enferma, doña Isabella, quien había estado recluida en sus aposentos durante meses. Pero los rumores que circulaban entre los campesinos pintaban un panorama muy diferente. Se decía que don Rodrigo había caído en una extraña melancolía después de que su esposa enfermara y que había desarrollado una obsesión peculiar con rodearse de belleza y juventud para alejar lo que él llamaba los espíritus sombríos que lo atormentaban. Algunos susurraban que había consultado con brujos y curanderos que le habían dicho que solo la presencia de doncellas puras podría restaurar su vitalidad y la de su esposa. Cuando los emisarios de don Rodrigo llegaron a San Cristóbal, la aldea entera se sumió en un silencio tenso. El capitán de la guardia, un hombre corpulento llamado Sebastián Morales, leyó la proclamación en la plaza principal mientras los aldeanos se congregaban con expresiones de terror mal disimulado. La selección se haría basándose en criterios específicos. La joven debía tener entre 16 y 20 años, ser soltera, demostrar virtud moral y poseer belleza suficiente para honrar la casa del Señor. Todas las miradas se dirigieron inevitablemente hacia Catalina. Con sus 18 años, su belleza poco común y su reputación de virtud, ella cumplía todos los criterios de manera casi perfecta. Su madre, doña María, se aferró a su brazo con desesperación, mientras su padre palideció visiblemente. Sabían que protestar sería inútil y potencialmente peligroso, pero la idea de perder a su hija única era devastadora. El proceso de selección fue humillante. Las jóvenes elegibles fueron obligadas a presentarse ante el capitán Morales, quien las examinó como si fueran ganado en el mercado. Evaluó su apariencia, hizo preguntas sobre su pureza y reputación, e incluso pidió a las madres que confirmaran la virginidad de sus hijas. Catalina se mantuvo digna durante todo el proceso, con la cabeza alta y los ojos fijos en el horizonte, negándose a mostrar el miedo que sentía en su interior. Al final, como todos esperaban, Catalina fue seleccionada. El capitán Morales anunció su decisión con una sonrisa que no llegó a sus ojos, explicando que la joven Mendoza sería recogida al amanecer del día siguiente para comenzar su nueva vida sirviendo a don Rodrigo y su familia. Le dieron exactamente 12 horas para despedirse de todo lo que había conocido. Esa noche fue una de las más largas en la historia de la familia Mendoza. Catalina se sentó con sus padres alrededor del fuego del hogar, tratando de memorizar cada detalle de la casa que había sido su refugio durante 18 años. Su madre le empacó sus pocas posesiones valiosas: un rosario de perlas que había pertenecido a su abuela, un vestido de lino que había bordado ella misma y un pequeño libro de oraciones que el sacerdote le había regalado años atrás. Su padre, don Esteban, le habló con una gravedad que ella nunca había visto en él antes. Le explicó que, sin importar lo que enfrentara en la corona dorada, debía recordar siempre quién era y de dónde venía. Le enseñó algunas palabras en el antiguo dialecto quechua que su propia abuela le había transmitido, palabras de protección y fortaleza que podría recitar cuando se sintiera perdida. Pero fue su madre quien le dio el consejo más valioso. Doña María, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, le tomó las manos y le dijo: «Hija mía,
Tienes algo especial que ni tú misma comprendes completamente. Tu inteligencia, tu belleza, tu capacidad de ver más allá de lo que otros ven. Estas no son maldiciones, sino dones. En el palacio de ese hombre, no olvides que eres más que un simple tributo. Eres una mujer con poder propio, aunque aún no lo descubras completamente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrar la niebla matutina, el sonido de cascos de caballos resonó por la aldea. El capitán Morales había llegado con una pequeña escolta para llevarse a Catalina. Vestía un vestido simple de lana azul, el más fino que poseía, y llevaba su cabello negro recogido en una trenza elaborada que su madre había hecho con manos temblorosas. El viaje hasta la Corona Dorada tomó toda la mañana. Catalina cabalgó en silencio, observando cómo el paisaje familiar de su valle natal gradualmente daba paso a tierras más prósperas y cultivadas. Los campos se veían mejor cuidados, las casas más grandes y los caminos más transitados. Era evidente que se estaban acercando al centro del poder de don Rodrigo. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, Catalina no pudo evitar quedarse boquiabierta ante su magnificencia. Las historias que había escuchado en la aldea no le habían hecho justicia a la realidad. La Corona Dorada era verdaderamente impresionante, con sus muros de piedra pulida, sus torres que se alzaban hacia el cielo y sus jardines meticulosamente cuidados que se extendían en todas las direcciones. Pero había algo más que capturó su atención: las otras jóvenes. Mientras era escoltada hacia la entrada principal, Catalina vio a varias muchachas de su edad trabajando en los jardines, sirviendo en las terrazas y entrando y saliendo de los edificios auxiliares. Todas eran hermosas, todas vestían ropas mucho mejores de las que había conocido en su aldea, y todas tenían una expresión peculiar en sus rostros, una mezcla de resignación, cautela y algo que Catalina no pudo identificar inmediatamente. La introdujeron a través de un patio central dominado por una fuente elaborada donde agua cristalina brotaba de la boca de delfines tallados en mármol. Las paredes estaban decoradas con tapices importados y pinturas que mostraban escenas de Europa y de la conquista española. Todo había sido diseñado para impresionar y intimidar, y Catalina tuvo que admitir que el efecto era poderoso. Fue recibida por Ama Esperanza, una mujer mayor de aspecto severo que claramente tenía la autoridad para manejar los asuntos domésticos de la hacienda. Ama Esperanza era una mestiza de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que parecían ver todo y juzgar constantemente. Su vestido era de buena calidad, pero no ostentoso, marcando claramente su posición como empleada de confianza, pero no como miembro de la familia. «Tú debes ser la nueva de San Cristóbal», dijo Ama Esperanza, evaluando a Catalina de pies a cabeza. «He oído hablar de ti. Dicen que eres diferente a las otras, que sabes leer y tienes ciertos dones especiales». Catalina asintió cautelosamente, sin estar segura de qué había escuchado exactamente Ama Esperanza o qué implicaciones podría tener esa información. «Eso está bien», continuó Ama Esperanza. «Don Rodrigo aprecia la inteligencia, especialmente en tiempos como estos, pero también valora la obediencia y la discreción. Espero que entiendas la importancia de ambas cualidades si quieres prosperar aquí». Le asignaron una habitación en la torre este de la hacienda, un espacio pequeño, pero infinitamente más cómodo que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida anterior. Tenía una cama real con sábanas de lino, una ventana que ofrecía vistas de los jardines e incluso un pequeño escritorio con materiales para escribir. Era claro que las doncellas de don Rodrigo recibían un trato muy diferente al de los sirvientes ordinarios. Esa primera tarde, mientras exploraba cautelosamente su nuevo entorno, Catalina conoció a algunas de las otras jóvenes. Había Elena de la aldea de San Pedro, una rubia de 19 años que había llegado 6 meses antes y había aprendido a navegar las complejidades de la vida en la hacienda.
También conoció a Carmen de Santa Rosa, una morena de ojos oscuros que había estado allí durante casi un año y parecía haber alcanzado una posición de relativa influencia entre las muchachas. Fue Carmen quien le explicó la realidad de su situación. «No somos exactamente prisioneras», le dijo mientras caminaban por uno de los jardines más pequeños, «pero tampoco somos libres para irnos cuando queramos. Don Rodrigo tiene expectativas específicas. Espera que seamos bellas, inteligentes, cultas y completamente devotas a él y a su bienestar». «¿Y qué pasa si no cumplimos esas expectativas?», preguntó Catalina. Carmen la miró con una expresión seria. «Es mejor no averiguarlo, pero también es importante que sepas que aquellas que sí las cumplen pueden encontrar que la vida aquí no es necesariamente una maldición. Don Rodrigo puede ser generoso con aquellas que ganan su favor». Durante sus primeros días, Catalina fue instruida en sus deberes básicos. Principalmente, su trabajo consistía en ayudar con las tareas relacionadas con el cuidado personal de la familia de don Rodrigo, especialmente su esposa enferma, doña Isabella. También se esperaba que participara en las cenas familiares, proporcionando conversación inteligente y entretenimiento cultural. Pero fue durante su primera semana que Catalina finalmente conoció al hombre que había cambiado su destino para siempre. Don Rodrigo Vázquez de Coronado era un hombre imponente de unos 45 años, alto y bien proporcionado, con cabello oscuro que comenzaba a mostrar hilos de plata en las sienes y ojos de un azul profundo que parecían penetrar hasta el alma. Vestía siempre con elegancia, prefiriendo ropas de corte europeo que enfatizaban su posición y su riqueza. Pero había algo más en él que inmediatamente capturó la atención de Catalina. Una intensidad, una energía apenas contenida que sugería pasiones profundas y una voluntad de hierro. Su primer encuentro ocurrió en la biblioteca de la hacienda, un espacio impresionante lleno de libros encuadernados en cuero que habían sido importados desde España y otras partes de Europa. Catalina había sido enviada allí para organizar algunos documentos cuando don Rodrigo entró, aparentemente sorprendido de encontrar a alguien en lo que obviamente consideraba su santuario personal. «Tú debes ser la nueva muchacha de San Cristóbal», dijo, acercándose con pasos medidos. Su voz era profunda y cultivada, con un ligero acento español que hablaba de su educación refinada. «Sí, señor, Catalina Mendoza, para servirle», respondió ella, haciendo una reverencia como había sido instruida. Pero fue lo que pasó después lo que marcaría el curso de todo lo que seguiría. En lugar de simplemente reconocer su presencia y continuar con sus asuntos, don Rodrigo se detuvo y la estudió con una intensidad que hizo que Catalina se sintiera como si estuviera siendo evaluada por algo mucho más significativo que sus habilidades domésticas. «Dime, Catalina Mendoza», dijo finalmente, «¿sabes leer?» «Sí, señor. El padre Miguel me enseñó cuando era más joven». Los ojos de don Rodrigo se iluminaron con algo que podría haber sido sorpresa o placer, o tal vez ambos. «¿En serio? Eso es inusual. ¿Y qué opinas de estos libros?» Catalina miró a su alrededor, tomando en cuenta los volúmenes que la rodeaban. Había reconocido algunos títulos, incluyendo obras de filosofía y literatura que el padre Miguel había mencionado, pero que ella nunca había tenido la oportunidad de leer. «Creo que deben contener mundos enteros, señor», respondió honestamente. «Siempre he pensado que los libros son como ventanas a lugares y tiempos que nunca podríamos visitar de otra manera». Don Rodrigo la miró durante un largo momento, y Catalina pudo ver algo cambiando en su expresión. Era como si hubiera visto algo en ella que no esperaba encontrar. «Ven aquí mañana por la tarde», dijo finalmente. «Después de que hayas terminado tus otros deberes, me gustaría continuar esta conversación». Esa noche, Catalina no pudo dormir.
Había algo en la forma en que don Rodrigo la había mirado, algo en la intensidad de su atención que la había perturbado profundamente. No era exactamente miedo lo que sentía, aunque ciertamente había elementos de aprensión. Era más bien una sensación de estar al borde de algo significativo, algo que podría cambiar fundamentalmente su situación. Carmen notó su inquietud y se acercó después de la cena. «Te he visto hablando con don Rodrigo en la biblioteca», dijo. «¿Cómo fue?» «Diferente de lo que esperaba», admitió Catalina. «Parecía interesado. No de la manera que temía, sino genuinamente interesado en lo que yo pensaba». Carmen asintió sabiamente. «Eso puede ser bueno o peligroso, dependiendo de cómo lo manejes. Don Rodrigo es un hombre complejo. No se conforma con la belleza física solamente. Busca algo más profundo, especialmente desde que doña Isabella se enfermó». «¿Qué le pasa exactamente a doña Isabella?», preguntó Catalina. «Nadie lo sabe con certeza», respondió Carmen en voz baja. «Comenzó hace unos 8 meses. Primero fueron dolores de cabeza, luego una debilidad general y finalmente una especie de melancolía tan profunda que ya no sale de su habitación. Los médicos que don Rodrigo ha traído desde Quito e incluso desde Lima no han podido hacer nada por ella». Al día siguiente, Catalina se presentó en la biblioteca a la hora acordada. Don Rodrigo ya estaba allí, sentado detrás de un escritorio masivo de caoba, rodeado de documentos que parecían relacionados con la administración de sus tierras. Cuando ella entró, dejó a un lado sus papeles y le dirigió toda su atención. «Catalina», dijo, «he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Me dijiste que los libros son ventanas a otros mundos. Esa es una perspectiva sofisticada para alguien de tu trasfondo». Catalina sintió una mezcla de orgullo y cautela ante el cumplido. «Mi madre siempre me dijo que la inteligencia no conoce clases sociales, señor. Puede nacer en cualquier lugar». Don Rodrigo sonrió, y por primera vez Catalina vio una expresión genuinamente cálida en su rostro. «Tu madre es una mujer sabia. Dime, ¿te gustaría leer algunos de estos libros? Podríamos discutirlos. Me sentiría honrado de conocer las perspectivas de una mente tan aguda como la tuya». Y así comenzó una rutina que se convertiría en el centro de la vida de Catalina, en la Corona Dorada. Cada tarde, después de completar sus deberes regulares, se reunía con don Rodrigo en la biblioteca. Él le prestaba libros, primero obras de filosofía básica, luego literatura más compleja y eventualmente tratados sobre política, historia e incluso ciencias naturales. Sus conversaciones se volvieron más profundas y personales con el tiempo. Don Rodrigo comenzó a compartir no solo sus pensamientos sobre los libros que leían, sino también sus preocupaciones sobre la administración de sus tierras, sus frustraciones con la situación política de la región y, gradualmente, sus sentimientos sobre la enfermedad de su esposa. «Isabella y yo fuimos unidos en matrimonio por conveniencia», le confesó una tarde mientras discutían una obra sobre el amor y el matrimonio. «Nuestras familias tenían intereses comerciales que unir, pero con el tiempo desarrollamos un afecto genuino el uno por el otro. Ver cómo se desvanece ante mis ojos, sin poder hacer nada para ayudarla, es una tortura que no le desearía ni a mi peor enemigo». Catalina se encontró sintiendo una compasión genuina por este hombre que había alterado tan drásticamente su vida. ¿Han considerado que tal vez su aflicción no sea física, sino espiritual?, preguntó cuidadosamente. Don Rodrigo la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «En mi aldea», explicó Catalina, «mi madre era conocida como curandera. Ella siempre decía que algunas enfermedades vienen del alma, no del cuerpo. Cuando el espíritu está quebrado o perdido, el cuerpo puede enfermar en formas que ningún médico puede curar». Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre don Rodrigo y Catalina.
Él comenzó a buscar no solo su compañía intelectual, sino también su consejo en asuntos cada vez más personales y significativos. Para Catalina, la situación era compleja y emocionalmente confusa. Por un lado, no podía olvidar que era esencialmente una prisionera, llevada allí contra su voluntad. Por el otro, encontraba que disfrutaba genuinamente de estas conversaciones y del respeto intelectual que don Rodrigo le mostraba. Mientras tanto, las otras muchachas comenzaron a notar el trato especial que Catalina recibía. Elena le expresó su preocupación una mañana mientras trabajaban juntas en el jardín. «Catalina, debes tener cuidado», le dijo en voz baja. «Las otras están comenzando a hablar. Dicen que don Rodrigo te presta demasiada atención y que eso podría traer problemas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Catalina, aunque temía la respuesta. «Doña Isabella puede estar enferma, pero no está muerta», respondió Elena. «Y hay quienes dicen que su enfermedad podría estar relacionada con los rumores que circulan sobre las intenciones de don Rodrigo hacia algunas de nosotras». Esa noche, Catalina tuvo problemas para dormir. Las palabras de Elena habían plantado semillas de duda y preocupación en su mente. ¿Era posible que su creciente cercanía con don Rodrigo estuviera contribuyendo al sufrimiento de doña Isabella? ¿Y qué pasaría si la esposa de don Rodrigo decidía que Catalina representaba una amenaza? Sus preocupaciones se intensificaron cuando, varios días después, recibió una convocatoria inesperada. Ama Esperanza llegó a su habitación temprano en la mañana con una expresión más seria de lo usual. «Doña Isabella quiere verte», anunció sin preámbulos. Ahora mismo, el corazón de Catalina se aceleró. En todos sus meses en la Corona Dorada, nunca había tenido contacto directo con la esposa de don Rodrigo. Había visto a doña Isabella solo de lejos, siempre desde una ventana o en los jardines, siempre con aspecto frágil y melancólico. La habitación de doña Isabella estaba en la torre norte de la hacienda, y el camino hasta allí pareció eterno. Cuando finalmente llegaron a la puerta, ama Esperanza la abrió sin llamar y hizo un gesto para que Catalina entrara. La habitación estaba sumida en una semioscuridad, con las cortinas pesadas bloqueando la mayor parte de la luz natural. El aire olía a medicinas y a flores marchitas. En el centro de la habitación había una cama masiva de madera tallada, y en ella, casi perdida entre las sábanas y almohadas, estaba doña Isabella. La mujer que había sido descrita como una belleza en su juventud era ahora una sombra de sí misma. Su cabello, que una vez había sido rubio dorado, colgaba lánguido y sin vida alrededor de un rostro que había perdido toda su vitalidad. Sus ojos, de un azul pálido, se fijaron en Catalina con una intensidad que la sorprendió. «Acércate», dijo doña Isabella con una voz que era apenas un susurro, pero que llevaba una autoridad innegable. Catalina se acercó cautelosamente a la cama, sin saber qué esperar. «Tú eres la muchacha de la que tanto habla mi esposo», continuó doña Isabella. «La inteligente, la que lee sus libros y comparte sus pensamientos profundos». Catalina no sabía cómo responder, así que optó por la honestidad. «Sí, señora. Don Rodrigo ha sido muy generoso al permitirme acceso a su biblioteca». Doña Isabella hizo un sonido que podría haber sido una risa amarga. «Generoso. Sí, Rodrigo puede ser muy generoso cuando algo le interesa». La miró fijamente durante un momento largo antes de continuar. «¿Sabes por qué estoy enferma, niña?» «No, señora», respondió Catalina honestamente. «Estoy enferma porque he perdido mi propósito», dijo doña Isabella con una claridad súbita que contrastaba con su apariencia frágil. «Durante 20 años, mi propósito fue ser la esposa perfecta, la compañera ideal para un hombre ambicioso. Organicé sus fiestas, manejé su hogar, sonreí encantadoramente a sus invitados y cerré los ojos ante sus diversiones ocasionales». Catalina sintió un escalofrío ante la implicación de esas palabras. «Pero ahora», continuó doña Isabella,
Él ha encontrado algo que va más allá de una simple diversión. Ha encontrado a alguien que puede darle lo que yo nunca pude. Un intercambio intelectual genuino. Una compañía que desafía su mente tanto como agrada sus ojos. Señora, comenzó Catalina, yo nunca he intentado. Por favor, la interrumpió doña Isabella, levantando una mano pálida. No me insultes con negaciones. Sé exactamente lo que está pasando porque lo he visto antes en los ojos de mi esposo. Pero nunca antes había visto esta particular combinación de fascinación intelectual y obsesión personal. Se sentó con dificultad en la cama y por primera vez, Catalina pudo ver que bajo la fragilidad aparente, doña Isabella mantenía una fuerza considerable. No te estoy culpando, niña, dijo. No más de lo que culparía a una llama por atraer a una polilla. Pero necesitas entender la posición en la que te encuentras. Mi esposo no es un hombre que acepte límites cuando quiere algo, y lo que él quiere ahora, más que nada en el mundo, eres tú. Las palabras de doña Isabella resonaron en la mente de Catalina durante días. Había confirmado lo que ella había comenzado a sospechar, pero no se había atrevido a enfrentar completamente. Don Rodrigo había desarrollado sentimientos hacia ella que iban mucho más allá de una simple apreciación por su inteligencia. La confirmación llegó de manera inesperada una semana después. Don Rodrigo había estado más callado de lo usual durante sus sesiones en la biblioteca, pareciendo luchar con pensamientos que no compartía. Finalmente, una tarde mientras discutían un tratado sobre la naturaleza del amor, él dejó el libro a un lado y la miró directamente. «Catalina», dijo, «hay algo que debo decirte, algo que he estado tratando de negar, pero que ya no puedo ignorar». El corazón de Catalina comenzó a latir más rápido. Sabía lo que venía, pero no estaba preparada para las consecuencias. Desde el momento en que entraste en mi biblioteca, esa primera tarde, algo cambió en mí, continuó don Rodrigo. Al principio pensé que era simplemente el placer de encontrar una mente aguda en un lugar inesperado. Pero con el tiempo, he tenido que admitir que es mucho más que eso. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento pudiera ayudarlo a encontrar las palabras correctas. Eres extraordinaria, Catalina, no solo por tu belleza, aunque los dioses saben que eres hermosa más allá de la descripción, sino por tu mente, tu espíritu, la forma en que ves el mundo con ojos tan claros y sin miedo. En todos mis años, nunca he conocido a una mujer que me desafíe intelectualmente mientras al mismo tiempo toca algo tan profundo en mi alma. Se detuvo frente a ella y Catalina pudo ver la intensidad de sus emociones reflejada en sus ojos. «Me he enamorado de ti», dijo simplemente, «completamente, irrevocablemente y de una manera que nunca creí posible a mi edad». Catalina se quedó sin aliento. Había sabido que este momento llegaría, pero escuchar las palabras pronunciadas con tal intensidad la dejó temporalmente sin habla. «Sé lo que estás pensando», continuó don Rodrigo. «Sé que mi situación es complicada, que tengo una esposa, responsabilidades, una posición que mantener, pero también sé que lo que siento por ti trasciende todas esas consideraciones». «Don Rodrigo», logró decir Catalina finalmente, «yo no sé qué decir. Usted ha sido muy bondadoso conmigo y valoro profundamente nuestras conversaciones, pero eres una prisionera aquí», terminó él por ella, «llevada contra tu voluntad, sin opciones reales, dependiente de mi benevolencia para tu bienestar. Lo sé, Catalina, y eso hace que esta situación sea aún más torturante para mí». Se acercó más a ella, y Catalina pudo oler su colonia cara y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Pero también sé que hay algo entre nosotros», dijo suavemente. «Lo he visto en tus ojos durante nuestras conversaciones, en la forma en que respondes a mis ideas, en cómo te inclinas hacia adelante cuando hablo de algo que te apasiona. Dime que me equivoco. Dime que no sientes nada hacia mí,
y nunca volveré a mencionar este tema. Catalina se enfrentó al momento más difícil de su vida. Sabía que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino posiblemente su supervivencia. También sabía que, por más que tratara de negarlo, había desarrollado sentimientos complicados hacia este hombre que había trastornado su mundo. Era cierto que disfrutaba de sus conversaciones, que esperaba con ansia sus tardes juntos y que había comenzado a ver aspectos de don Rodrigo que la intrigaban y, sí, la atraían. Pero también era consciente del desequilibrio de poder entre ellos, de su esposa enferma y de las implicaciones morales de cualquier relación entre ellos. Don Rodrigo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente, no puedo negar que he llegado a estimarlo. Su inteligencia, su pasión por el conocimiento, incluso su vulnerabilidad cuando habla de doña Isabella. Pero también no puedo ignorar la realidad de nuestra situación. Los ojos de don Rodrigo se iluminaron ante la admisión parcial, pero Catalina levantó una mano para detenerlo antes de que pudiera responder. Usted es un hombre casado, continuó. Yo soy alguien que fue traída aquí contra mi voluntad. Cualquier relación entre nosotros estaría construida sobre fundamentos que no pueden sostener algo real y duradero. ¿Y si esos fundamentos cambiaran?, preguntó don Rodrigo intensamente. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a cambiar todo por ti? La conversación fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta de la biblioteca. Ama Esperanza entró sin esperar respuesta, con una expresión de alarma en su rostro. Don Rodrigo, dijo rápidamente, debe venir inmediatamente. Doña Isabella ha tenido una crisis. Los médicos están con ella ahora, pero... Don Rodrigo palideció y corrió hacia la puerta, dejando a Catalina sola en la biblioteca con el eco de sus palabras aún resonando en el aire. Era como si el universo hubiera intervenido en el momento exacto para recordarles a ambos las realidades que no podían ignorar. Esa noche, toda la hacienda estuvo en estado de alerta. Doña Isabella había sufrido lo que los médicos describieron como un colapso nervioso severo, gritando acusaciones incoherentes sobre traiciones y abandonos. Había requerido sedantes fuertes para calmarse, y los doctores expresaron serias preocupaciones sobre su estado mental. Carmen se acercó a Catalina después de la cena con una expresión preocupada. ¿Sabes algo sobre lo que pasó con doña Isabella?, preguntó en voz baja. Solo lo que todos hemos escuchado, respondió Catalina, aunque sospechaba que el timing de la crisis no era coincidencial. Algunas de las sirvientas están diciendo que gritaba tu nombre, dijo Carmen, mirándola fijamente. ¿Hay algo que deba saber? Antes de que Catalina pudiera responder, Ama Esperanza apareció a su lado. Don Rodrigo quiere verte en su oficina privada, anunció. Inmediatamente. La oficina privada de don Rodrigo era diferente de la biblioteca. Más pequeña e íntima, estaba dominada por un escritorio masivo y estantes llenos de documentos relacionados con la administración de sus tierras. Cuando Catalina entró, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines oscurecidos. ¿Cómo está doña Isabella?, preguntó Catalina suavemente. Sedada, respondió sin volverse. Los médicos dicen que su mente se ha quebrado bajo el peso de presiones que no pueden identificar específicamente. Se volvió hacia ella, y Catalina pudo ver que había estado llorando. «Catalina», dijo, «creo que mi esposa sabe lo que siento por ti, y creo que ese conocimiento está contribuyendo a su deterioro. Entonces, debemos detener esto», dijo Catalina inmediatamente. «Nuestras conversaciones, nuestro tiempo juntos, todo. No puedo ser responsable de causar más dolor a esa mujer». «¿Y si te dijera que es demasiado tarde para eso?», preguntó don Rodrigo. «¿Y si te dijera que Isabella ya ha sufrido todo el daño que puede sufrir, y que detener lo nuestro ahora no la ayudará, pero sí destruirá la única cosa buena que he encontrado en años?» «¿Lo nuestro?», repitió Catalina.
Don Rodrigo, no hay un lo nuestro. No puede haberlo. Pero lo hay, insistió él, acercándose. Lo sabes tan bien como yo. Lo que existe entre nosotros no se puede negar simplemente porque sea inconveniente o complicado. Catalina retrocedió, sintiendo la intensidad de su presencia como algo casi físico. Escúchame, dijo don Rodrigo, deteniéndose pero sin apartar la mirada de ella. He tomado una decisión. Voy a enviar a Isabella a la capital, donde puede recibir mejor tratamiento médico. Tengo contactos allí, médicos especializados que tal vez puedan ayudarla de formas que los doctores locales no han podido. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Catalina, aunque temía la respuesta. Tú te quedarás aquí, dijo simplemente. Conmigo, como mi compañera, mi igual intelectual y emocional. Te daré todo lo que pueda. Educación, cultura, comodidad y, más importante que todo eso, mi amor completo y devoto. ¿Y mi libertad?, preguntó Catalina. Don Rodrigo se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Qué es la libertad?, preguntó finalmente. Es la capacidad de elegir entre opciones limitadas en una aldea pobre, casarte con un campesino y pasar tu vida luchando contra la pobreza. ¿O es la oportunidad de vivir una vida de riqueza, cultura e influencia real, aunque venga con ciertas restricciones? Es la capacidad de tomar esas decisiones por mí misma, respondió Catalina firmemente. Sea cual sea el resultado, entonces tómala, dijo don Rodrigo súbitamente. Toma la decisión. Puedo hacer arreglos para que regreses a tu aldea mañana si eso es lo que realmente quieres. Te daré oro suficiente para asegurar que tu familia viva cómodamente por el resto de sus vidas. Nunca más tendrían que preocuparse por tributos o necesidades básicas. Catalina lo miró con sorpresa. No había esperado que le ofreciera una opción real, pero, continuó él, si eliges quedarte, será porque quieres estar aquí, conmigo, como mi compañera, mi igual, la mujer que amo más que a mi propia vida. Le dio la espalda y se dirigió hacia su escritorio. Tienes hasta mañana al amanecer para decidir, dijo sin mirarla. Cualquiera que sea tu elección, la respetaré. Esa noche fue la más larga de la vida de Catalina. Se sentó junto a su ventana, mirando las estrellas sobre los jardines de la hacienda, pesando sus opciones. Por un lado, estaba la libertad, la oportunidad de regresar a su familia, a la vida simple pero auténtica que había conocido. Por el otro, estaba la posibilidad de una vida que nunca había imaginado. Riqueza, educación, influencia y sí, amor. Porque no podía negarse a sí misma que había desarrollado sentimientos profundos hacia don Rodrigo. Su inteligencia, su pasión, incluso su vulnerabilidad cuando hablaba de sus luchas internas, todo eso había tocado algo en su corazón que no sabía que existía. Pero también estaba la cuestión de doña Isabella, la realidad de que cualquier felicidad que pudiera encontrar con don Rodrigo estaría construida sobre el sufrimiento de otra mujer. ¿Podría vivir con esa carga en su conciencia? Mientras contemplaba estas preguntas imposibles, recordó las palabras de su madre. Eres más que un simple tributo. Eres una mujer con poder propio. Tal vez su madre había visto algo en ella que Catalina apenas comenzaba a comprender. Tal vez tenía el poder no solo de elegir su propio destino, sino de influir en el destino de otros. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si había una tercera opción que no había considerado? Al amanecer, Catalina se dirigió al despacho de don Rodrigo. Lo encontró sentado detrás de su escritorio con aspecto de no haber dormido. Cuando ella entró, levantó la vista con una expresión mezcla de esperanza y temor. He tomado mi decisión, anunció Catalina. Si quieren saber cómo esta historia nos está llevando hacia un desenlace inesperado, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchas más historias fascinantes esperándolos.
y sus suscripciones nos ayudan a continuar trayéndoles estos relatos que exploran la complejidad del corazón humano. Elijo quedarme, dijo Catalina, pero no bajo los términos que usted ha propuesto. Don Rodrigo la miró con confusión. Elijo quedarme como su consejera, continuó, como su confidente intelectual y su amiga, pero no como su amante ni como su compañera romántica. Catalina, comenzó él. Escúcheme, lo interrumpió. Usted dijo que me ama y creo que es sincero, pero el amor verdadero no es posesivo. El amor verdadero quiere lo mejor para la persona amada, incluso si eso significa sacrificio personal. Se acercó al escritorio, manteniendo su mirada fija en la de él. Lo que le propongo es esto. Trabajemos juntos para ayudar a doña Isabella. Use mi conocimiento de las prácticas curativas tradicionales de mi pueblo, combinado con su acceso a los mejores médicos. Démosle una oportunidad real de sanar, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Y si no funciona?, preguntó don Rodrigo. Entonces al menos sabremos que hicimos todo lo posible por hacer lo correcto, respondió Catalina. ¿Y si funciona? Bueno, tal vez descubramos que hay formas de amor y compañía que trascienden lo que normalmente imaginamos. Don Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando con emociones conflictivas. ¿Y qué hay de mis sentimientos hacia ti?, preguntó finalmente. No desaparecerán, admitió Catalina, ni los míos hacia usted, pero los sentimientos no siempre tienen que convertirse en acciones. A veces, el acto más profundo de amor es la restricción. Fue una propuesta arriesgada y Catalina no estaba segura de que don Rodrigo la aceptaría. Pero después de lo que pareció una eternidad, él asintió lentamente. Está bien, dijo, haremos el intento. Pero Catalina, debes entender que esto será increíblemente difícil para mí. Tenerte tan cerca, trabajar contigo todos los días y no poder. Lo sé, dijo suavemente. Será difícil para ambos, pero creo que es el único camino que podemos tomar sin destruir nuestras almas en el proceso. Los siguientes meses fueron, de hecho, increíblemente desafiantes. Catalina trabajó incansablemente para aplicar los conocimientos curativos tradicionales que había aprendido de su madre a la condición de doña Isabella. Preparó tés de hierbas específicas, organizó sesiones de terapia a través de conversación y narración, e incluso convenció a don Rodrigo de traer a un curandero indígena de confianza para complementar el tratamiento médico occidental. Gradualmente, doña Isabella comenzó a mostrar signos de mejora. Los episodios de pánico se volvieron menos frecuentes. Comenzó a comer con más regularidad e incluso empezó a salir de su habitación por periodos cortos. Pero el verdadero avance llegó cuando doña Isabella pidió hablar directamente con Catalina. Esta vez, sin embargo, su tono era completamente diferente al de su primer encuentro. «Quiero agradecerte», dijo doña Isabella, que se veía notablemente mejor, aunque aún frágil. «Sé que no tenías obligación de ayudarme. De hecho, habría sido más fácil para ti si yo hubiera desaparecido. Eso nunca fue una opción que consideré», respondió Catalina honestamente. «Lo sé», dijo doña Isabella con una sonrisa pequeña pero genuina, «y esa es la razón por la que entiendo por qué mi esposo se enamoró de ti». Catalina se sintió incómoda, pero doña Isabella levantó una mano. «No, déjame terminar. He tenido mucho tiempo para pensar durante mi crisis y me he dado cuenta de algo importante. Mi enfermedad no fue causada por los sentimientos de Rodrigo hacia ti. Fue causada por mi propia pérdida de propósito, mi propio sentido de inutilidad. Pero seguramente la situación contribuyó a...», comenzó Catalina. «Tal vez», admitió doña Isabella, «pero más que eso, me hizo enfrentar el hecho de que había pasado 20 años de mi vida siendo completamente pasiva, esperando que mi valor viniera de ser la esposa de alguien más, en lugar de desarrollar mi propio valor intrínseco.
Se sentó más erguida en su silla y por primera vez desde que Catalina la conocía pareció tener una determinación real. «He decidido que quiero aprender a leer», anunció. «Quiero estudiar, entender el mundo más allá de estos muros. Quiero encontrar mi propio propósito independiente de ser simplemente la esposa de Rodrigo». Fue un momento transformador y marcó el comienzo de una fase completamente nueva en la vida de la hacienda. Catalina comenzó a enseñar a doña Isabela a leer, mientras continuaba trabajando con don Rodrigo en la administración de las tierras y en varios proyectos intelectuales. Lentamente, se desarrolló una dinámica inusual, pero funcional entre los tres. Don Rodrigo mantuvo su palabra sobre respetar los límites que Catalina había establecido, aunque era obvio que sus sentimientos hacia ella no habían disminuido. Doña Isabella floreció intelectualmente, desarrollando una pasión particular por la filosofía y la literatura que sorprendió a todos, incluida ella misma. Y Catalina encontró que tenía un don natural para navegar las complejidades emocionales de la situación, ayudando tanto a don Rodrigo como a doña Isabella a encontrar nuevas formas de relacionarse entre sí y con el mundo. Pero la verdadera prueba de este arreglo inusual llegó 6 meses después, cuando llegó un visitante inesperado a la Corona Dorada. Don Fernando Castillo era primo de don Rodrigo y tenía propiedades comparables en el sur del país. Era un hombre apuesto de unos 35 años, soltero por elección y conocido por su inteligencia y su trato caballeroso hacia las mujeres. Había venido para discutir una posible asociación comercial con don Rodrigo, pero su interés rápidamente se dirigió hacia otra cosa. Desde el momento en que conoció a Catalina, don Fernando quedó claramente fascinado. A diferencia de don Rodrigo, sin embargo, no había complicaciones en su situación. Era libre de cortejar a quien quisiera, y tenía tanto la posición social como los medios económicos para ofrecer un futuro respetable. «Señorita Catalina», le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines, «debo decir que nunca he conocido a una mujer tan extraordinaria como usted. Su inteligencia, su gracia, su compasión hacia otros, son cualidades raras en cualquier círculo social». Catalina se sintió halagada pero también cautelosa. Había aprendido a desconfiar de los cumplidos de hombres poderosos. «Es muy amable, don Fernando», respondió diplomáticamente. «No es amabilidad, es observación honesta», insistió. «Y debo admitir que tengo una propuesta que hacerle». Se detuvieron cerca de la fuente central, y don Fernando se volvió para enfrentarla directamente. «Me gustaría pedirle que considerara venir conmigo cuando regrese a mis tierras», dijo, «no como sirvienta o como cualquier arreglo irregular, sino como mi esposa». Catalina se quedó sin aliento. No había esperado una propuesta tan directa. «Don Fernando», comenzó, «apenas nos conocemos». «Es cierto», admitió, «pero a veces el corazón reconoce la compatibilidad más rápido que la mente. Y mi corazón me dice que usted y yo podríamos construir algo hermoso juntos». «¿Y qué hay de mi situación aquí?», preguntó Catalina. «Soy dependiente de la generosidad de don Rodrigo». «He hablado con mi primo sobre eso», respondió don Fernando. «Él ha accedido a liberar cualquier obligación que pueda tener hacia él si usted elige venir conmigo. Sería completamente libre de tomar su propia decisión». Esa noche, Catalina se encontró una vez más enfrentando una elección que determinaría su futuro. Pero esta vez, las opciones eran diferentes. Don Fernando le ofrecía algo que don Rodrigo nunca podría: un matrimonio respetable, una posición social legítima y la oportunidad de ser dueña de su propio destino. Sin embargo, también significaría dejar atrás a don Rodrigo y doña Isabella justo cuando había logrado establecer un equilibrio delicado pero funcional en sus vidas.
¿Sería egoísta por su parte abandonar a personas que habían llegado a depender de ella? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Al día siguiente, doña Isabella pidió hablar con ella en privado. «Sé sobre la propuesta de don Fernando», dijo directamente. «Rodrigo me lo contó». «¿Y qué piensa al respecto?», preguntó Catalina. «Pienso que es una oportunidad extraordinaria para ti», respondió doña Isabella sin vacilación. «Don Fernando es un buen hombre, soltero, y puede ofrecerte un futuro que nosotros no podemos». «Pero ustedes», comenzó Catalina. «Estaremos bien», la interrumpió doña Isabella firmemente. «De hecho, creo que será mejor para todos nosotros. Rodrigo nunca podrá seguir adelante completamente mientras estés aquí. Sus sentimientos hacia ti, aunque nobles en la forma en que los ha manejado, siguen siendo un obstáculo para nuestro matrimonio». Hizo una pausa y sonrió con lo que parecía ser un nuevo tipo de serenidad. «Además», continuó, «me has dado algo invaluable, la confianza de que puedo ser mi propia persona, independiente de lo que otros esperen de mí. Esa es una lección que llevará toda una vida a dominar, pero al menos ahora sé que es posible». «¿Y don Rodrigo? ¿Cómo se siente él al respecto?» «Está desconsolado», admitió doña Isabella, «pero también está empezando a entender que amarte significa querer tu felicidad por encima de sus propios deseos. Es una lección dolorosa para un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, pero es una lección importante». Esa tarde, Catalina tuvo su última conversación privada con don Rodrigo en la biblioteca que había sido el escenario de tantos momentos significativos en su relación. «¿Es esto lo que realmente quieres?», le preguntó, aunque su dolor era evidente en cada palabra. «Creo que es lo correcto», respondió Catalina, «para todos nosotros». «Eso no es lo que te pregunté», insistió don Rodrigo. «Te pregunté si es lo que quieres». Catalina tomó un momento para considerar su respuesta honestamente. «Quiero un futuro donde pueda ser completamente yo misma», dijo finalmente, «donde no tenga que navegar constantemente entre lo que siento y lo que es apropiado. Don Fernando me ofrece eso». «¿Y no sientes nada por él?». «Siento respeto y afecto», admitió Catalina. «No es la pasión intensa que he sentido aquí, pero tal vez eso sea mejor. Tal vez la pasión intensa no siempre es la base más sólida para una vida en común». Don Rodrigo asintió lentamente, aunque claramente le dolía hacerlo. «Hay algo que quiero darte», dijo, dirigiéndose hacia una caja fuerte en la pared. Sacó una bolsa de cuero pesada y se la extendió. «Es oro suficiente para asegurar no solo tu futuro, sino el de tu familia en San Cristóbal por generaciones», explicó. «Es lo menos que puedo hacer después de todo». «Don Rodrigo», protestó Catalina, «no puedo aceptar». «Por favor», la interrumpió. «Permite que un viejo tonto haga al menos una cosa buena al final de esta historia. Permite que sepa que, sin importar lo que pase, tú y los tuyos nunca tendrán que preocuparse por necesidades materiales». Con lágrimas en los ojos, Catalina aceptó el regalo. Sabía que rechazarlo habría herido a don Rodrigo más profundamente que aceptarlo. «Hay una cosa más», dijo él. «Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más ricos intelectual y emocionalmente de mi vida. Sin importar cómo termine todo esto, ese regalo que me diste nunca podrá ser quitado». «Para mí también», respondió Catalina con sinceridad. «Usted me enseñó que tengo una mente de la que puedo estar orgullosa y una fuerza que no sabía que poseía». Se casó con don Fernando un mes después, en una ceremonia pequeña pero elegante, celebrada en la capilla de la Corona Dorada. Fue una decisión pragmática tanto como romántica, pero con el tiempo, Catalina descubrió que el amor podía crecer desde el respeto mutuo y la compatibilidad intelectual tanto como desde la pasión instantánea. Don Fernando resultó ser un esposo considerado y progresista, que no solo respetó su inteligencia, sino que la alentó a desarrollarla aún más. En su nueva vida,
Catalina estableció escuelas para los hijos de los campesinos en las tierras de su esposo. Revolucionó las prácticas médicas locales, combinando conocimientos tradicionales con técnicas modernas. A la serición es herida con delimédices de delimas. Y gradualmente se convirtió en una de las mujeres más influyentes de la región. Mantuvo correspondencia regular con doña Isabella, quien continuó floreciendo intelectualmente y eventualmente se convirtió en una patrona respetada de las artes y la educación. Su matrimonio con don Rodrigo, liberado de las tensiones que la presencia de Catalina había creado, encontró una nueva base de respeto mutuo y propósito compartido. En cuanto a don Rodrigo, nunca se casó de nuevo después de la muerte de doña Isabella años más tarde, pero transformó gradualmente su hacienda de un símbolo de poder feudal en un centro de aprendizaje y progreso, estableciendo la primera universidad de la región y dedicando gran parte de su fortuna a causas educativas. Los tres habían aprendido que el amor verdadero a menudo requiere sacrificio, pero que esos sacrificios, cuando se hacen con sabiduría y compasión, pueden llevar a resultados que ninguno había imaginado originalmente. La historia de Catalina se convirtió en leyenda en los valles andinos, no como la historia de una campesina que sedujo a un señor poderoso, sino como la historia de una mujer que encontró la manera de transformar una situación de opresión en una oportunidad para el crecimiento y la trascendencia, tanto para ella misma como para todos los que tocó su vida. Había comenzado como un tributo, una ofrenda humana a la vanidad de un hombre poderoso, pero a través de su inteligencia, su compasión y su refusal a ser reducida a un simple objeto de deseo, había conseguido algo mucho más valioso que la libertad física. Había ganado la libertad de definirse a sí misma y de determinar su propio valor en el mundo. Su legado vivió durante generaciones, no solo en las escuelas que estableció y las vidas que mejoró, sino en la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más restrictivas, el espíritu humano puede encontrar formas de florecer y transformar no solo su propio destino, sino el de toda una comunidad. Y así termina la extraordinaria historia de Catalina Mendoza, la joven campesina que fue entregada como tributo y terminó transformando las vidas de todos los que la rodearon. Una historia que nos recuerda que la verdadera nobleza no viene del nacimiento o la riqueza, sino del carácter, la inteligencia y la compasión. ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes? ¿Creen que Catalina tomó las decisiones correctas? ¿Habrían hecho lo mismo en su lugar? Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre estas historias que nos muestran la complejidad del corazón humano. Si esta historia les ha fascinado tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos relatos. Tenemos muchas más historias increíbles esperándolos, historias de amor, poder, supervivencia y transformación que les harán reflexionar sobre la naturaleza humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del corazón humano. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia fascinante que desafía nuestras percepciones sobre el amor, el poder y la redención. Hasta la próxima, y recuerden, cada persona tiene una historia extraordinaria esperando ser descubierta.